Paz de Cristo, hermanos. Amén. Vamos a volver a tomar a esta lección que se llama Perfil y Llamamiento del Intercesor. No sé si recuerdan la última vez que hablamos de esta lección, dijimos que la íbamos a dividir en 3 partes, porque esto es el perfil y llamamiento más grande que Dios le da a un intercesor. Y para entender nuestro llamado, para entender cómo tiene que ser el perfil de un intercesor, tenemos que tomar en 3 partes esta lección y poderla meditar y poderla estudiar. Y les voy a pedir a ustedes que junto conmigo me ayuden a dar la clase, porque es bien interesante también saber sus puntos de opinión, sus puntos de vista que tienen ustedes. Y vamos a volverla a retomar. Yo creo que todos tienen su hoja, ¿verdad? Que les di. Vamos a leer la introducción. Dice: desde que el ser humano fue criado, Dios tuvo para él propósitos específicos. Hasta este tiempo, Él sigue sabiendo lo que quiere de cada uno de sus hijos y dota en particular a ciertos hombres y mujeres para formar un ejército que hagan la lucha constante en contra del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Para pertenecer a este ejército, Él provee ciertas características que se encuentran al orar. Hoy las estudiaremos. Sabemos que el intercesor, lo más importante, una de las cosas más importantes de un intercesor es la oración. En Efesios 6:18 dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí miramos, y vamos a volver a repetir esto, que se tiene que quedarnos grabado, porque es bien importante. Aquí, hermanos, quiero subrayar que es importante dejar que sea Dios ministrando la oración. Si la oración no fluye, si estamos orando y usted siente que algo está deteniendo su oración, porque a veces empezamos y pedimos a Dios, hacemos una lista de todo lo que necesitamos, de todas nuestras necesidades y de todos los problemas, pero empezamos a orar y no sentimos que fluye la oración. Sentimos como que nomás está alrededor de nosotros y no sube. Entonces ahí es cuando debemos de pedirle al Señor que su Espíritu Santo ministre nuestra oración y el Señor nos ministre por medio de Él para saber qué orar y cómo orar. Porque a veces nos enfocamos en lo de nosotros nada más. O a veces enfocamos y sabemos que hay una necesidad, que alguien está enfermo, queremos orar por esa persona nada más. Pero quizás en ese momento Dios lo quiera usar a usted como un intercesor para interceder por otra necesidad. Entonces quizás a usted no se le haga tan fuerte la otra necesidad, pero Dios conoce. Entonces Dios lo quiere usar a usted y a mí de una manera como Él tiene el propósito ese día. Acuérdense que estamos bajo el propósito de Dios. Y aún la oración debe de ser con el propósito de Dios. Sí tenemos que hacer un propósito nosotros como humanos, pero si miramos que no fluye la oración, tenemos que hacer un stop y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo ore? ¿Cómo quieres que yo ore? ¿Por quién quieres que interceda? Y deje que el Espíritu Santo le ministre, que el Espíritu Santo le vaya enseñando a usted y le vaya mostrando. Muchas veces al estar orando, yo no sé si aquí levante la mano a alguien, si al estar orando usted está orando otra cosa y de repente ve como la cara de alguien. ¿Les ha pasado eso? Y sienten que tienen que pedir por esa persona. Es el Espíritu Santo ministrando su oración. Quizás usted ni estaba pensando en esa persona, pero el Espíritu Santo, porque usted es un intercesor, le va a traer a su mente y decir: mira, esta persona necesita. Ora por ella, intercede por ella. Entonces aquí en esta parte es bien importante dejar bien explicado eso, que sí tenemos que orar con entendimiento, pero sobre todo dejar que el Espíritu Santo ministre nuestra oración. Que sea Dios el que nos diga por qué orar y cómo orar en ese momento. Amén. Amén. Si tiene alguien una pregunta acerca de esto, puede hacerla o algún comentario, ¿ok? Están
libres de decirlo. Yo quiero preguntarles a todos, pero quiero que uno solo se levante y me conteste. ¿Ustedes han sentido que su oración y el Espíritu Santo se conectan y la palabra actúa en ustedes? No sé si entiendan la pregunta. Cuando tú estás orando, sientes que tu oración y el Espíritu Santo se conectan y entonces sientes la presencia de Dios bien fuerte en ese momento que estás intercediendo por algo o por alguien. Y sientes que la palabra sale declarada de tu boca. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo sé ahora que Gaby estaba en México y yo empezaba a orar por ella y sentía la presencia de Dios bien fuerte, era que el Espíritu Santo se conectaba con mi oración y luego declaraba bendiciones para ella, para su abuelo, para Poli. La palabra actuaba. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia así que rapidito nos quiera comentar. ¿Nadie? Bueno, pues vamos a pasar entonces, ¿ok? A lo siguiente. La otra pregunta es, ¿eres capaz de orar con súplica por todas las personas que conoces y que no conoces, que amas y que no aparecen en tu lista de amigos y aún por los que te han hecho daño? Aquí quiero decir algo que es también importante para todos. Es bien difícil al principio el poder orar esta oración. Cuando uno apenas está en su carne, que está empezando a llevar el ministerio de intercesión, la carne a veces no quiere orar por los que le han hecho daño a uno. Y ora usted y dice, Señor, perdónalos, Señor, bendícelos, pero no entra a un nivel más profundo de intercesión, porque su carne se pone enfrente. Y cuando usted quiere dejar que el Espíritu Santo ministre a su espíritu y empiece la intercesión, luego la carne, el enemigo toma ese control sobre la carne y vienen los dardos del enemigo que habla la palabra de Dios y dice, ¿y qué no te acuerdas lo que te hicieron? Entonces usted dice, el Señor te reprenda, Señor bendícelos, y sigue su oración, pero en este nivel. Pero es bien importante entrar a un nivel mucho más profundo de intercesión y orar aún por los que nos han hecho daño, aún por los que no entendemos a veces por qué actúan así, pero es bien importante, muy importante, dejar que el Espíritu Santo nos lleve a otro nivel de intercesión, porque este nivel es más fácil. Aquí no se gime, aquí está, se me viene la palabra en inglés, como flat, así parejo todo, no hay emoción, no hay sentimiento, pero qué importante es dejar que el Espíritu Santo nos ministre esa oración. Porque recuerdo que en las primeras lecciones de intercesión que el Señor nos daba, aquello que decía el Señor en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su carne estaba deshecha, su carne estaba totalmente deshecha, pero el Espíritu de Dios en él todavía decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos dijo el Señor, ese es el nivel más alto de intercesión, ¿verdad? Entonces hay grados de intercesión y tenemos que ir subiendo, tenemos que ir aprendiendo a subir y vencer nuestra carne. Vamos a pasar al paso número 1, perfil de la mujer y el varón intercesores. En Romanos 8, Pablo muestra lo que Dios ha hecho para conducir al cristiano a que triunfe sobre el pecado. Señala lo que Dios hace y lo que el creyente debe hacer para revisar el propósito de Dios y a la crisis que tanto la creación como el creyente experimentan. Subraya la relación del Espíritu con el creyente y la interrelación del Espíritu con Cristo y el Padre. Describe el destino glorioso de los que aman a Dios y muestra que nada puede separarlos del amor de Dios. Cuando el creyente se ocupa solo de sí mismo, no puede elevarse de Romanos 7:25. Y al que tenga el papelito de Romanos 7:25 le voy a pedir por favor que lo lea. Romanos 7:25. ¿Nadie lo tiene? Gracias doy a Dios
Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. Amén. Se fija cómo dice ahí, con la carne sirvo, dice, a la ley del pecado. Entonces aquí está diciendo, cuando el creyente se ocupa solo de sí mismo, que yo estoy nomás enfocada en mí misma, siendo egoísta, yo tengo estos problemas, porque voy a estar pidiendo por los problemas de los demás. Ahí le estoy dando lugar a mi carne y no me puedo elevar de ese nivel. Es como dijimos, está así, parejo. No nos podemos elevar de la carne, porque la carne, ella quiere para sí misma, no quiere dar para los demás. Dice, cuando ve lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por él, debe responder con las expresiones, y me preparan por favor, se me hace que tú la tienes, Gaby, expresiones de Romanos 8, 37 y 39. O no sé quién la pueda tener ahí, por favor. Romanos 8, 37 y 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Se fijan la diferencia? Acá si me puedes volver a leer, por favor, Gaby, 7:25, rapidito, 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. ¿Se fijan la diferencia a lo que dice ahí y a lo que acaba de leer la Elda? Acá dice que con su mente, su espíritu quiere servir a Dios, pero su cuerpo, su carne sirve a la ley del pecado. Y acá está diciendo, acá ya está a un nivel más elevado. ¿Quién me va a apartar de Dios? Ni potestades, dice. Y ustedes saben lo que es una potestad. No es ya nomás un espíritu maligno que viene a atacar. Una potestad ya es como un jefe de un ejército. Ya tiene más autoridad. Y ni aún esa se está diciendo me podrá apartar. Ahí ya subió de nivel. Es una diferencia muy grande de niveles de lo que está diciendo en el 7:25 a lo que dice en el 8:37. No sé si alguien tiene una pregunta, quiera preguntar a alguien de esto, o lo estamos entendiendo. Basados en esto, el intercesor debe cubrir estos aspectos. En el inciso A tenemos libres de condenación. Uniendo el versículo 7:25 con el 8:1, Ahora pues ninguno condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahí estábamos leyendo bien importante, porque dice a los que están en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estábamos mirando la última vez que dimos la lección, qué importante es la palabra estar. Ahora pues, puesto que la liberación viene por Jesucristo, no hay condenación en el sentido de castigo o perdición para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo no son condenados porque Cristo fue condenado en lugar de ellos. No se les castiga porque Cristo sufrió su castigo. Por lo tanto, vivir libres de lo que Satanás nos puede acusar. Pero aquí estábamos mirando, el Señor me había dado una palabra cuando estaba estudiando esto y me dijo, aquí la clave de este versículo es estar.
para ser libres de condenación hay que estar en Cristo Jesús. Le voy a preguntar directo al hermano Manuel, ¿se recuerda qué es una partecita de lo que dijimos que es estar en Cristo Jesús, hermano? Pues el que está en Cristo hace las cosas de Cristo. O sea, lo que recordamos que decíamos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo en nosotros. Y el que está en Cristo, pues las cosas de arriba busca, las cosas de Dios. Amén. Amén. Cuando el Señor me estaba hablando de esto, me dijo que hay una diferencia en ser para Dios y en estar en Dios. Y me puso este ejemplo. Me dijo, cuando tú vas a la tienda y ves cosas que son para la casa, están diseñadas para la casa y ya están puestas ahí para que sean usadas, para eso fueron criadas, pero no están todavía siendo de una casa. ¿Entendemos la diferencia? Esas cosas, si usted va a la tienda y por ejemplo ve las cosas de la cocina, fueron diseñadas para la cocina, están hechas para la cocina, pero todavía no están siendo de una casa, todavía no están siendo usadas, simplemente son hechas, pero no están siendo usadas. Usted todavía no las compra y se las lleva a su casa para usarlas, ¿verdad? Amén. Entonces, esa es la gran diferencia, me puso ese ejemplo el Señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Usados. Y a veces decimos, Señor, haz tu propósito en mí. Pero cuando el Señor nos quiere empezar a usar, ahí ponemos pretextos. Ahí empieza la carne a poner pretextos. Debemos estar en su casa, en su propósito, en su voluntad, en su servicio y en sus planes. Debemos estar a su servicio de Él. Claro que es importante estar en una congregación y hacer servicio a nuestros hermanos, a la obra de Dios, pero lo importante es a su servicio directo de Dios, de nuestro Padre. Es tan importante esto, hermanos, porque si me pueden leer, por favor, para entrar un poquito a estudiar esto, lo que es estar en Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:21. Al que le haya dado, por favor, la cita de Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Se fijaron lo que leyó la hermana? Gracias, hermano. ¿Se fijan lo que dice este versículo? Dice que el bautismo nos salva. Sí nos salva, pero no nos quita la inmundicia que hay en nuestra carne. Nuestra carne va a querer seguir tendiendo a hacer el pecado. Siempre va a querer seguir tendiendo a hacer el pecado. Pero tenemos que aspirar a algo mejor. Tenemos que tener la fuerza en el Señor de aspirar a algo mejor. Ese es el empiezo. El bautismo es el primer paso que usted cuando se arrepiente, porque no nada más es el bautismo, hay muchos que se bautizan pero no se arrepienten. La clave también es arrepentirse y bautizarse. Después de eso, no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Muchos sí creemos que eso es todo. Ya soy llamado hijo de Dios, fui adoptado por Dios, me bauticé, mis pecados son perdonados, así me quedo. Ese es el empiezo, solo es el empiezo. Y quiero compartir esto con ustedes. El bautismo con arrepentimiento de pecados es lo que nos empieza a meter al plan de Dios. Ya siendo llamados, después del bautismo, hijos de Dios. Él nos empieza a diseñar según el propósito que tiene para nosotros. Es como estar en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Ya somos de Él, pero no estamos en Él.
Les voy a poner otro ejemplo. Yo soy mexicana, ¿verdad? Nací en México, pero no estoy en México. Yo soy, pero no estoy. ¿Entienden el concepto? Yo soy mexicana, yo puedo decir yo soy mexicana. Así un cristiano puede decir yo soy cristiano, pero no estar trabajando para el reino, no estar en el reino. Yo puedo decir soy mexicana y a mucho orgullo decimos, ¿verdad? Pero no estoy en México. ¿Cuántos cristianos podemos decir somos cristianos, pero no estamos dentro del reino? ¿Y qué es el reino? ¿Qué es el reino? En el reino de Dios es donde está todo lo espiritual de Dios. Todo lo espiritual. Queremos la salvación cómoda, pero queremos seguir también manteniendo el control. Por ejemplo, cuando el Señor nos pide algo, le decimos, Señor, no me pidas algo que a mí no me guste hacer, ¿eh? ¿Cuántos hemos a veces dicho eso? Señor, a mí sí me vas a usar, pero no me vas a pedir cosas que no me gustan hacer, ¿eh? Todavía queremos seguir teniendo el control. No dejamos que el reino venga a nosotros y nosotros vayamos a Él. Y a veces son cosas tan sencillitas, pero el Señor así nos va probando. ¿Quieres caminar para dentro de mi reino? ¿O quieres nomás ser? Tener ya el sello, pero todavía no estás. Yo en mi acta dice que soy mexicana. Y eso nadie lo va a discutir. Pero estoy en México, me estoy rigiendo por las leyes de México. ¿Estoy viviendo en México? No. Entonces sabemos muchos cristianos que somos cristianos, pero no estamos viviendo el reino. No estamos viviendo en el reino. Y una de las cosas claves para vivir en el reino que Dios nos empieza a probar es la obediencia. Nos va quitando el control que la carne quiere tener. Y esto estorba para que haya un llamado a la intercesión a un nivel más alto. Esto estorba. Porque imagínense que el Señor le diga, vas a ayunar 2 semanas por esta persona. Ay, Señor, pero ni ayuno así por mí. ¿Cómo voy a ayunar por esa persona? El Señor nos va pidiendo cosas chiquitas y de ahí nos va pidiendo más y más. ¿Se acuerda, hermana Esther, cuando le comenté? Agárrese, porque si el Señor ya empezó a tratar con usted, que le empezó a enseñar cosas y a demandar cosas, el Señor, si usted le obedece, porque también aquí hay una clave, que el Señor le pide a usted, pero si usted no obedece, el Señor dice, ok, ahí te quieres quedar. ¿Te quieres quedar ahí? Ahí quédate pues. Pero si usted le obedece a Dios, Él le va a ir dando más y más y más. Pero depende de nuestra obediencia. ¿Usted quiere estar en el reino o solo quiere ser del reino? ¿O quiere vivir el reino? Que es diferente. Porque en este nivel se tiene que ayunar más, se tiene que orar más, se tiene que leer más la palabra. Y a veces nosotros decimos, ay Señor, yo no quiero subir a otro nivel, nomás me quiero quedar aquí. Ya me bauticé, tú me perdonaste los pecados, aquí estoy bien a gusto. También, ¿para qué voy a ser un intercesor? Pero, ¿qué dice? Que la palabra de Dios dice que la iglesia debe ¿de qué? Interceder los unos por los otros. Entonces, si no lo hacemos, no estamos viviendo el reino. Y muchas veces decimos, ¿para qué? Yo así estoy bien a gusto, yo no quiero otro nivel, así, bien cómodo, porque no queremos un compromiso con Dios. Para estar en el lugar santísimo, ¿se recuerdan que en el lugar santísimo dice que descendía el fuego de Dios, la nube bajaba? Para estar en Dios, dentro de su propósito, dentro del ministerio que tiene para nosotros, usando los dones, los talentos, dando frutos según su propósito, tenemos algo bien especial que tener. Y esto es amor incondicional. Yo sé, por ejemplo, aquí, voy a decir, el hermano Manuel
tiene el llamado al ministerio. Él lo ha tenido, pero él no estaba dentro del ministerio. Es muy diferente ser ya un llamado a estar ya haciendo su trabajo para lo que Dios lo ha llamado. Es muy diferente tener los dones que Dios le ha dado a estar usando los dones que Dios le ha dado. Y si no tratamos de entrar al reino, si nos queremos nada más quedar siendo del reino, ser del reino, pero no estar trabajando para el reino, no vamos ni a dar fruto, ni a usar los talentos que Dios nos ha dado, mucho menos usar los dones y los ministerios, porque queremos estar en un nivel cómodo, donde yo vengo a la iglesia, alabo a Dios, me predican, me enseñan, me voy para mi casa y a gusto. Nada estoy dando. Pero si usted empieza a trabajar y a dar, como dice la palabra de Dios, lo que de gracia hemos recibido, entonces usted empieza a trabajar y empieza a subir y empieza el Señor a